¿Y si lo perdieras todo mañana? Hermanos y hermanas, hoy quiero que reflexionemos sobre la historia de Job, un hombre justo y temeroso de Dios. Job lo tenía todo, riquezas, una gran familia y salud. Pero un día, su vida cambió drásticamente. Satanás cuestionó la fidelidad de Job ante Dios, argumentando que Job solo era fiel porque tenía todo lo que necesitaba. Así, Dios permitió que Satanás probara a Job, para demostrar que su fe era genuina. Imaginen, ¿qué harían si mañana perdieran todo lo que tienen? ¿Seguirían confiando en Dios? Job, en su integridad, enfrentó una prueba que la mayoría de nosotros no podría imaginar. Este primer golpe no solo probó su fe, sino que también puso a prueba su resistencia y su amor por Dios. Debemos prepararnos, hermanos, porque la vida puede cambiarnos en un instante. La verdadera fe no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza inquebrantable en Dios, quien tiene el control de todo. Que este mensaje nos inspire a fortalecer nuestra fe y a confiar en Dios, no importa lo que venga mañana. Imagina que tu vida se desmorona en segundos. Amados, quiero que sientan el peso de lo que vivió Job. En un solo día, todo lo que tenía fue destruido. Sus riquezas fueron robadas, sus sirvientes asesinados y sus hijos murieron en un trágico accidente. Imagina la devastación, el dolor profundo de perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Job estaba destrozado, pero su respuesta fue asombrosa. Se postró en tierra y adoró a Dios, diciendo: El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer lo mismo? Ante una pérdida tan inmensa, Job no maldijo a Dios ni se alejó de él. En lugar de eso, reafirmó su fe y confianza en el Creador. Esto nos enseña una lección crucial: la verdadera adoración y fidelidad no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, es cuando nuestra fe se pone a prueba. Recordemos siempre la respuesta de Job y busquemos esa misma fortaleza en nuestras vidas, confiando en que Dios es soberano y fiel, incluso en nuestras peores crisis. ¿Y si tus seres queridos desaparecieran de repente? Queridos hermanos y hermanas, imaginen por un momento perder a todos sus seres queridos en un instante. El dolor sería insoportable, una herida en el alma que difícilmente sanaría. Así se sintió Job cuando perdió a sus hijos. Pero lo más sorprendente es cómo reaccionó ante tal tragedia. Aunque su corazón estaba quebrantado, Job no blasfemó contra Dios. En lugar de eso, se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra para adorar. Job nos muestra que, incluso en el dolor más profundo, podemos encontrar consuelo y fuerza en Dios. Es natural sentir dolor y tristeza, pero no debemos permitir que esos sentimientos nos aparten del Señor. Al igual que Job, debemos acercarnos más a Dios en nuestros momentos de mayor sufrimiento. Nuestra fe no debe depender de las bendiciones materiales, sino de nuestra relación íntima con nuestro Creador. Que su ejemplo nos inspire a mantener nuestra fe y a encontrar esperanza en medio del dolor, sabiendo que Dios está con nosotros en cada prueba y que Él tiene un propósito mayor para nuestras vidas. ¿Serías capaz de alabar a Dios en la destrucción? Amados en Cristo, quiero que imaginen estar rodeados de ruinas y desolación, con todo lo que valoran destruido. Este fue el escenario que Job enfrentó. Ante la completa devastación, en lugar de maldecir a Dios, Job se postró en tierra y adoró.
¿Podemos imaginar tener esa clase de fe y devoción? En los momentos de mayor desesperación, Job eligió confiar en Dios. Este acto de adoración en medio de la destrucción es una lección poderosa para nosotros. A veces, la vida nos lleva por caminos difíciles, nos enfrenta a pérdidas y sufrimientos que parecen insuperables. Pero es en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece. Alabemos a Dios no solo en los tiempos buenos, sino también en los tiempos de prueba. Aprendamos de Job, quien reconoció que todo lo que tenía venía de Dios y que, incluso en la pérdida, Dios seguía siendo digno de alabanza. Que nuestra respuesta a la adversidad sea siempre una de fe inquebrantable y adoración, confiando en que Dios tiene un plan perfecto, incluso en medio de la destrucción. ¿Podrías soportar más dolor? Queridos hermanos, imaginen haber perdido todo lo material y a sus seres queridos, solo para enfrentar un nuevo golpe, la pérdida de la salud. Satanás atacó nuevamente a Job, llenándolo de llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job, un hombre fuerte y saludable, ahora sufría físicamente de manera indescriptible. Sin embargo, en medio de su agonía, Job no maldijo a Dios. Este segundo ataque nos muestra la profundidad de la prueba que Job soportó. Su dolor era tan grande que se sentaba entre las cenizas, raspando sus llagas con un trozo de cerámica. Sin embargo, incluso en su miseria, no perdió su fe. Hermanos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante un sufrimiento tan intenso? Es fácil adorar a Dios cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe es mantenernos fieles en medio del dolor. Aprendamos de la perseverancia de Job. Enfrentemos nuestras pruebas con la misma fortaleza y fe, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Que su ejemplo nos inspire a confiar en Dios, incluso cuando el dolor parece insoportable, creyendo que Él tiene un propósito y que nuestras pruebas no son en vano. ¿Y si tu salud te fuera arrebatada? Hermanos y hermanas, quiero que piensen en la desesperación que sentirían si su salud les fuera quitada de repente. Job, un hombre que lo tenía todo, ahora se encontraba cubierto de llagas dolorosas. Sentado en medio de las cenizas, raspaba sus heridas con un trozo de cerámica. Su dolor físico era inmenso, pero aún así, Job no maldijo a Dios. Este capítulo nos enseña sobre la resistencia y la fe en medio del sufrimiento físico. La salud es uno de los mayores tesoros que podemos tener, y perderla puede llevarnos a la desesperación. Sin embargo, Job nos muestra que incluso en nuestros momentos más oscuros y dolorosos, podemos encontrar consuelo en Dios. Job eligió confiar en el Señor, a pesar de no entender por qué estaba sufriendo. Esta es una lección poderosa para nosotros. Nuestra fe no debe depender de nuestras circunstancias físicas, sino de nuestra relación con Dios. En medio del dolor, debemos recordar que Dios está con nosotros, que Él conoce nuestro sufrimiento y que tiene un propósito mayor. Que el ejemplo de Job nos inspire a mantener nuestra fe firme, confiando en que Dios nos sostendrá y nos dará la fuerza para soportar cualquier prueba que enfrentemos. ¿Quién está a tu lado en tu mayor debilidad? Amados en Cristo, en los momentos de mayor debilidad y desesperación, es crucial considerar quiénes están a nuestro lado. Job, en su sufrimiento, enfrentó una tentación aún mayor cuando su esposa, viendo su dolor, le dijo: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Sin embargo, Job se mantuvo firme, respondiendo: ¿aceptaremos el bien de Dios, y no aceptaremos el mal?
Esta interacción nos enseña sobre la importancia de las personas que nos rodean en tiempos de prueba. La esposa de Job, desesperada por ver a su esposo sufrir, lo incitó a abandonar su fe. Pero Job, con su firmeza inquebrantable, nos muestra que debemos mantenernos fieles, incluso cuando aquellos cercanos a nosotros nos sugieren lo contrario. Hermanos, ¿quién está a su lado en sus momentos más oscuros? ¿Son personas que fortalecen su fe o que los alejan de Dios? Debemos rodearnos de personas que nos apoyen y nos animen a mantenernos firmes en nuestra fe. Que el ejemplo de Job nos inspire a elegir la fidelidad, incluso cuando enfrentamos la tentación y el desaliento de aquellos más cercanos a nosotros. Mantengamos nuestra integridad y confianza en Dios, sabiendo que Él es fiel. ¿Quiénes son tus verdaderos amigos en la adversidad? Queridos hermanos y hermanas, en los momentos de adversidad, es cuando descubrimos quiénes son nuestros verdaderos amigos. Job, en su aflicción, recibió la visita de 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos vinieron para consolarlo, pero en lugar de ofrecerle apoyo, comenzaron a acusarlo. Creían que su sufrimiento era resultado de algún pecado oculto y le aconsejaron que se arrepintiera. Estos amigos se convirtieron en acusadores, aumentando el dolor de Job. En lugar de consuelo, Job recibió juicio. Esta situación nos enseña una lección importante: no todos los que se acercan a nosotros en tiempos de dificultad son verdaderos amigos. Los verdaderos amigos nos apoyan, nos levantan y nos acercan más a Dios. Hermanos, ¿quiénes son sus amigos en la adversidad? ¿Son personas que los animan y fortalecen su fe, o que los juzgan y desalientan? Debemos ser cuidadosos al elegir a nuestras amistades, buscando aquellos que realmente estén a nuestro lado en los tiempos difíciles. Aprendamos del ejemplo de Job, quien, a pesar de la falta de apoyo de sus amigos, se mantuvo fiel a Dios. Que seamos amigos verdaderos, ofreciendo consuelo y apoyo genuino, y que también busquemos rodearnos de aquellos que nos lleven más cerca del Señor. ¿Te has sentido abandonado por Dios? Hermanos y hermanas, hay momentos en la vida en los que nos sentimos completamente abandonados. Job, en su profunda angustia, expresó su dolor y cuestionó el porqué de su sufrimiento. Clamó a Dios, preguntando por qué había nacido si su vida iba a ser tan dolorosa. A pesar de su desesperación, Job nunca abandonó su fe en Dios. Esta angustia de Job refleja un sentimiento con el que muchos de nosotros podemos identificarnos. En nuestras pruebas más oscuras, es natural sentirnos solos y preguntarnos por qué estamos pasando por tanto sufrimiento. Sin embargo, la historia de Job nos muestra que está bien expresar nuestras dudas y dolores a Dios. Él es lo suficientemente grande para manejar nuestras preguntas y angustias. Debemos recordar que incluso cuando nos sentimos abandonados, Dios está con nosotros. Él escucha nuestro clamor y comprende nuestro dolor. La fe de Job, incluso en su angustia, es un recordatorio de que podemos confiar en Dios en nuestros momentos más oscuros. No dejemos que la desesperación nos aleje del Señor. En lugar de eso, acerquémonos a Él, sabiendo que Él es nuestra esperanza y nuestra fortaleza en todo momento. ¿Lucharías para probar tu inocencia? Amados en Cristo, imaginen estar en medio de un sufrimiento indescriptible, y aquellos a quienes consideran amigos comienzan a acusarlos de ser la causa de su propio dolor. Esto es lo que le ocurrió a Job. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado y de ser la razón de su sufrimiento. Sin embargo,
Job se defendió con firmeza, manteniendo su inocencia y su fe en Dios. Job respondió a sus amigos con valentía, afirmando que su sufrimiento no era resultado de un pecado oculto. Este acto de defensa nos enseña sobre la importancia de mantener nuestra integridad y fidelidad a Dios, incluso cuando otros nos juzgan erróneamente. Enfrentemos las acusaciones y críticas con la verdad y la confianza en nuestra relación con Dios. Nuestra fe será probada no solo por las circunstancias, sino también por las opiniones y juicios de los demás. Que el ejemplo de Job nos inspire a mantenernos firmes en nuestra fe, defendiendo nuestra integridad y confiando en Dios. Recordemos que, al final, solo Dios conoce verdaderamente nuestros corazones y nuestras circunstancias. Mantengamos nuestra fe y dejemos que Él sea nuestro juez y defensor. ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios? Hermanos y hermanas, en medio de su angustia y desesperación, Job clamó a Dios, buscando respuestas. Y Dios le respondió. Pero su respuesta no fue la que Job esperaba. En lugar de explicar el porqué de su sufrimiento, Dios habló de su grandeza y poder, recordándole a Job quién es el creador del universo. ¿Estamos listos para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas? Dios le mostró a Job la vastedad de su creación, haciéndole preguntas que solo Dios podía responder. Le recordó que su sabiduría y conocimiento están más allá de nuestra comprensión humana. A veces, en nuestros momentos de dolor, buscamos respuestas inmediatas, pero Dios nos llama a confiar en su soberanía. Debemos estar preparados para escuchar la voz de Dios, que puede no dar todas las respuestas que buscamos, pero siempre nos guía hacia una mayor comprensión de su amor y poder. Que la respuesta de Dios a Job nos inspire a tener una fe profunda y una confianza inquebrantable en su sabiduría. Escuchemos su voz y aceptemos su voluntad, sabiendo que Él tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Reconoce el poder absoluto de Dios. Amados, cuando Dios respondió a Job, no lo hizo con explicaciones detalladas, sino revelando su inmenso poder y majestad. Dios le habló desde la tormenta, describiendo la creación del mundo y su dominio sobre todas las cosas. ¿Estamos nosotros conscientes del poder absoluto de Dios en nuestras vidas? Dios le recordó a Job que Él estableció los fundamentos de la tierra, que controla el mar y las estrellas, y que tiene poder sobre la vida y la muerte. Esta revelación no solo impresionó a Job, sino que también le recordó la pequeñez de su comprensión humana en comparación con la grandeza divina. En nuestras vidas, es crucial reconocer y aceptar el poder de Dios. Cuando enfrentamos dificultades y no entendemos por qué suceden, debemos recordar que Dios es todopoderoso y que su sabiduría supera nuestro entendimiento. Aprendamos a confiar en su poder, a someternos a su voluntad y a adorarlo por su grandeza. Que la revelación del poder de Dios nos inspire a vivir con fe y confianza, sabiendo que estamos en las manos de un Dios omnipotente que cuida de nosotros en todo momento. ¿Te humillarías ante Dios? Hermanos, cuando Job escuchó la voz de Dios y contempló su poder, se dio cuenta de su propia pequeñez y limitación. En un acto de verdadera humildad, Job se humilló ante Dios, reconociendo su insignificancia y la majestad divina. ¿Estamos dispuestos a humillarnos ante Dios como lo hizo Job? Job, en su humildad, reconoció que había hablado sin entender, que sus palabras eran insignificantes comparadas con la sabiduría de Dios. Este acto de humildad es un recordatorio para todos nosotros de que, no importa cuán sabios o justos nos consideremos, siempre debemos acercarnos a Dios con un corazón humilde y contrito.
La humildad es una virtud esencial en nuestra relación con Dios. Nos permite reconocer nuestra dependencia de Él y nos abre a su gracia y misericordia. Que el ejemplo de Job nos inspire a vivir con humildad, a aceptar nuestras limitaciones y a confiar plenamente en la sabiduría y el amor de Dios. Humillémonos ante Él, sabiendo que en nuestra debilidad, su poder se perfecciona y su gracia nos sostiene. Confiesa tus miedos y dudas a Dios. Amados en Cristo, tras escuchar la revelación del poder de Dios, Job confesó su ignorancia y se arrepintió de sus palabras precipitadas. Dijo: por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Estamos dispuestos a confesar nuestros miedos y dudas a Dios, reconociendo nuestras limitaciones y buscando su perdón? Job reconoció que había hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para él. Esta confesión es un acto de profunda humildad y sinceridad. A menudo, en nuestra desesperación, decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Pero Dios, en su infinita misericordia, está siempre dispuesto a perdonarnos cuando venimos a Él con un corazón arrepentido. Confesar nuestras dudas y miedos a Dios nos libera y nos permite recibir su paz y guía. No temamos ser honestos con Él, porque Él conoce nuestros corazones y está listo para restaurarnos. Que la confesión de Job nos inspire a ser sinceros en nuestras oraciones, a abrir nuestros corazones y a buscar el perdón y la renovación que solo Dios puede ofrecer. Confesemos nuestras fallas y permitamos que su gracia nos transforme. ¿Crees en la restauración divina? Hermanos y hermanas, después de toda su prueba, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. Job recibió nuevas bendiciones, riquezas, hijos y una vida larga y próspera. ¿Crees en la restauración divina? ¿Confías en que Dios puede restaurar todo lo que has perdido? La historia de Job nos muestra que, aunque atravesemos pruebas intensas, Dios tiene el poder de restaurar nuestras vidas de maneras inimaginables. Job, quien había sufrido tanto, fue bendecido abundantemente por su fidelidad y perseverancia. Esta restauración divina es una promesa para todos nosotros. Si nos mantenemos fieles y confiamos en Dios, Él restaurará nuestras vidas y nos bendecirá. La restauración de Job nos recuerda que Dios no se olvida de nuestras luchas. Él ve nuestro sufrimiento, y en su tiempo perfecto, trae sanidad y renovación. Mantengamos nuestra fe en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel y justo. Que la historia de Job nos inspire a confiar en la restauración divina, a mantenernos firmes en nuestra fe y a esperar con esperanza las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Estás listo para un nuevo comienzo? Amados, después de todas sus pruebas, Job experimentó un nuevo comienzo. Dios le dio nuevas bendiciones, incluyendo hijos, riquezas y una vida larga. ¿Estás listo para un nuevo comienzo en tu vida? Dios tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y darnos una nueva vida. La nueva vida de Job es un testimonio del poder restaurador de Dios. A pesar de las pérdidas y el dolor, Job recibió una segunda oportunidad, una vida llena de bendiciones y prosperidad. Esto nos enseña que, sin importar lo que hayamos pasado, Dios puede darnos un nuevo comienzo, lleno de esperanza y promesas. Debemos estar dispuestos a dejar atrás el pasado y a recibir las nuevas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Confiemos en su plan y permitamos que Él renueve nuestras vidas. Que el ejemplo de Job nos inspire a abrazar los nuevos comienzos que Dios nos ofrece, a vivir con esperanza y a creer en su poder para transformar nuestras vidas.
con fe y confianza, podemos avanzar hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros, sabiendo que Él es fiel y nos guía en cada paso del camino. ¿Qué has aprendido de la historia de Job? Hermanos y hermanas, la historia de Job está llena de valiosas lecciones para nuestras vidas. Job nos enseña sobre la importancia de la fe, la honestidad en nuestras oraciones y la confianza en la soberanía de Dios. ¿Qué has aprendido de la historia de Job? ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida? Primero, Job nos muestra que la fe verdadera se mantiene firme incluso en las pruebas más duras. A pesar de perderlo todo, Job no renunció a su fe en Dios. Segundo, Job fue honesto en sus oraciones, expresando su dolor y dudas a Dios. Esto nos enseña que está bien ser sinceros con Dios, porque Él comprende nuestro sufrimiento. Finalmente, Job confió en la soberanía de Dios, reconociendo que su sabiduría está más allá de nuestra comprensión. Aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y un plan perfectos para nosotros. Que estas lecciones de Job nos inspiren a fortalecer nuestra fe, a ser sinceros en nuestras oraciones y a confiar plenamente en la soberanía de Dios. Aprendamos de Job y apliquemos estas enseñanzas en nuestras vidas, viviendo con esperanza y confianza en nuestro Creador. ¿Estás listo para aplicar la fidelidad de Job en tu vida? Amados en Cristo, la fidelidad de Job es un ejemplo poderoso de cómo debemos vivir nuestras vidas. ¿Estás listo para aplicar la fidelidad de Job en tu vida? Job enfrentó pruebas inimaginables, pero se mantuvo firme en su fe y confianza en Dios. Esta fidelidad es algo que todos debemos aspirar a tener. La fidelidad de Job nos enseña que, sin importar las circunstancias, debemos mantener nuestra fe en Dios. Él nunca nos abandonará, incluso cuando todo nuestro alrededor parezca desmoronarse. Debemos confiar en su plan y en su amor incondicional. Para aplicar la fidelidad de Job en nuestras vidas, debemos vivir con una fe inquebrantable, siendo sinceros en nuestras oraciones y confiando en la soberanía de Dios. Enfrentemos nuestras pruebas con la misma fortaleza y determinación que Job, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Que la fidelidad de Job nos inspire a vivir nuestras vidas con dedicación y devoción a Dios. Que podamos enfrentar cualquier prueba con confianza y esperanza, sabiendo que Dios es fiel y que su amor y misericordia nos sostendrán siempre. ¿Crees en las promesas de Dios? Hermanos y hermanas, la historia de Job nos recuerda la promesa de Dios de estar con nosotros en todas las circunstancias. ¿Crees en las promesas de Dios? ¿Confías en que Él cumplirá sus promesas en tu vida? Dios es fiel y siempre cumple lo que promete. Dios prometió estar con Job, y aunque permitió que atravesara pruebas, nunca lo abandonó. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, demostrando su fidelidad y amor. Esta promesa es para todos nosotros. Dios está con nosotros en cada prueba y nos promete restauración y bendiciones. Debemos confiar en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel y justo. Aunque enfrentemos dificultades, podemos tener la seguridad de que Dios está trabajando en nuestras vidas y que su plan es perfecto. Mantengamos nuestra fe en sus promesas, creyendo que Él nos sostendrá y nos bendecirá. Que la historia de Job nos inspire a confiar en las promesas de Dios, a mantener nuestra fe y a esperar con esperanza las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Dios es fiel, y sus promesas son verdaderas. Confiemos en Él en todo momento. ¿Estás listo para fortalecer tu fe?
Amados, hemos recorrido la increíble historia de Job, viendo su fe inquebrantable y la restauración de Dios en su vida. ¿Estás listo para fortalecer tu fe? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios en todas las circunstancias, como lo hizo Job? La historia de Job nos llama a vivir con una fe profunda y constante, a ser sinceros en nuestras oraciones y a confiar plenamente en la soberanía de Dios. Nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas, Dios está con nosotros y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Al concluir esta reflexión, hagamos un compromiso de fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. Busquemos su presencia en cada situación, confiando en su amor y sabiduría. Vivamos con la esperanza de que, como Job, seremos restaurados y bendecidos por nuestra fidelidad. Oremos juntos. Querido Dios, te agradecemos por la historia de Job y por el ejemplo de fidelidad que él nos dejó. Ayúdanos a ser firmes en nuestra fe, incluso en tiempos de dificultad. Que podamos confiar en ti, sabiendo que eres soberano y fiel para restaurar todo en nuestras vidas. Danos la fuerza y el valor para permanecer fieles, como lo hizo Job. En el nombre de Jesús, amén. Que este compromiso nos guíe a vivir con fe y esperanza, confiando en las promesas y el amor eterno de Dios.